Ayer fue confirmado el primer caso de coronavirus en Latinoamérica, en Brasil específicamente. Es por esto que el Ministerio de Salud decidió reforzar las medidas para evitar que el brote pueda llegar eventualmente a Chile. Claro, por eso vamos a tomar contacto con Jacinta Molina, quien tiene más detalles a esta hora. Jacinta. ¿Cómo están ustedes, Fecia, Sebastián? Claro, y con esa confirmación cambia el escenario que se estaba viendo, por lo menos en nuestra región, con este primer caso del nuevo coronavirus ya en Sudamérica y en Latinoamérica también. Hay una serie de medidas que hace semanas el Ministerio de Salud ha ido anunciando para reforzar el sistema de salud, tanto privado como público, ante la eventual llegada de este virus que las autoridades de salud dicen podría ocurrir ya eventualmente en los próximos días. Pero ¿es tan así? Se lo vamos a preguntar a la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Isquia, muy buenos días. La pregunta está ahí presente, ¿no? Se han anunciado una serie de medidas y principalmente de los antecedentes que ustedes manejan. La red de salud pública, por ejemplo, que ha sido una de las más sensibles últimamente, ¿está preparada para enfrentar una emergencia de este tipo como la hemos visto ya a nivel internacional? Muy buenos días. Bueno, nosotros tenemos bastante experiencia después de lo que ocurrió con la pandemia del 2009, H1N1. Efectivamente existen recursos disponibles, pero hemos pedido en la última reunión que se hizo con OPS y el Ministerio de Salud justamente que exista una participación más directa, particularmente de las sociedades científicas que tienen que ver con la materia, como también del Colegio Médico, para poder establecer efectivamente cuáles son las realidades que se viven en la red asistencial, porque hemos visto muchos anuncios comunicacionales de insumos que a veces no han llegado a los centros de distribución, han llegado casos, por ejemplo, sospechosos en donde los equipos están todavía en capacitación y esto está en rodaje, y por lo mismo esperamos poder contribuir desde la realidad material que nos toca vivir día a día quienes trabajamos en la red pública de salud. Claro, y la preocupación también está, Isquia, por que hemos conocido, por ejemplo, casos donde ha fallado la infraestructura, también los insumos en hospitales públicos, y considerando la situación que se está viviendo a nivel internacional y en los escenarios también que se manejan, por ejemplo, ya en un nivel 4, que era lo que ayer explicaba el ministro, si es que eso ocurriese, si están las condiciones también, especialmente en la red de salud pública. Bueno, hemos tenido especial interés sobre todo a los elementos de protección personal, entendiendo que gran parte de quienes son los primeros contagiados en los países donde han llegado casos de coronavirus confirmados son el personal de salud, efectivamente. De hecho, hemos tenido casos muy conocidos de médicos que han fallecido producto de esta enfermedad, y por lo mismo hemos motivado a nuestros colegas a capacitarse, a contribuir dentro de la comunicación del resto de la ciudadanía, como también lo que tú mencionas, cómo preparamos una red de salud que habitualmente está muy tensionada por lo que ocurre cada uno de los inviernos, y esto no va a ser distinto en la mira de todos los otros virus respiratorios circulantes, para poder disponer también de una capacidad que pueda montarse tanto con la capacidad técnica de nuestros médicos intensivistas o quienes pueden manejar a los pacientes de mayor complejidad, como de la capacidad más operativa de ventiladores, de camas, de disposición del aparataje hospitalario, y en ese sentido creo que todas las sociedades científicas, todo el cuerpo médico, los distintos profesionales de la salud tenemos todo el ánimo de contribuir, pero necesitamos un trabajo mucho más sinérgico con las autoridades de salud. Y es que ya en términos sanitarios, ustedes como especialistas también, ¿cómo están viendo el escenario? Se ha confirmado ya el primer caso en Latinoamérica, y va a ocurrir que nosotros estamos empezando ya a despedirnos del verano, a entrar en la época de invierno, coincide también con el inicio de la campaña de vacunación de la influenza, y aumenta también las enfermedades respiratorias en nuestro país. La eventual llegada de este virus, por ejemplo, en estas fechas también podría agravar esa situación, ¿o no? ¿Cómo ustedes ven el escenario que va a enfrentar nuestro país en esa materia? Bueno, de todas maneras, todavía queda ver cómo se va a comportar el coronavirus en climas más fríos, pero obviamente sospechamos que por ser parte de los virus respiratorios tenga una preferencia estacional en invierno, lo cual se suma, lo que tú mencionas, a nuestras campañas de invierno, que ya son muy crudas para el aparataje y para la estructura sanitaria global. Obviamente ya se han descrito casos de transmisión comunitaria en distintos países, entre eso ayer se suma Estados Unidos, lo cual hace inminente la llegada a nuestro país, y para lo mismo tenemos que estar preparados. Nosotros esperamos que la ciudadanía y el personal de salud contribuya de todas maneras a poder prevenir las enfermedades prevenibles, como es, por ejemplo, vacunándonos a partir del 16
de marzo y hay un llamado especial a nuestros colegas porque muchas veces somos nosotros mismos quienes no logramos la completa adherencia a los equipos de vacunación, como también el retirarnos de nuestros puestos de trabajo si presentamos sintomatología. Aquí los heroísmos no tienen que estar mal concebidos en el concepto de que alguien que está resfriado, que tiene una gripe o que el día de mañana pudiera tener un cuadro compatible con coronavirus, tiene que, el máximo posible, retirarse de las actividades más sociales y actividades laborales para evitar la transmisión de nuevos casos. Y las medidas que se han anunciado de momento, ¿cómo las ven ustedes? ¿Han sido las acertadas? Hay ya una alerta sanitaria decretada a nivel nacional. También se están reforzando los protocolos, por ejemplo, en el aeropuerto y otros lugares de entrada a nuestro territorio. ¿Son las medidas apropiadas? Nosotros conversábamos el día antes de ayer justamente de que nos habían llegado algunas notificaciones de ciudadanos que habían ingresado al país y que lamentablemente no habían podido tener justamente estos chequeos en el aeropuerto, lo cual crea una sensación de tranquilidad y hay que reforzar eso. Vamos a empezar a tener estas declaraciones juradas con el recorrido, sobre todo entendiendo que vamos a tener muchos turistas que van a retornar al país de Italia, de Brasil, de lugares donde ya se ha también concretado esta transmisión comunitaria, como en el caso de Estados Unidos. Así que esperamos prontamente poder tener el detalle de los protocolos, participar activamente en el Comité de Emergencia y Desastre del Ministerio de Salud junto con las sociedades científicas, justamente para hacer nuestras apreciaciones frente a la autoridad. Por último, Isquia, como colegio médico, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes entregarían a la ciudadanía? Hemos hablado bastante del coronavirus, sin embargo, de momento, afortunadamente, no se han confirmado casos en nuestro país, pero ¿qué llamado le harían ustedes a las personas mientras también están viendo este tipo de actualizaciones que llegan cada día, ¿no?, de esta enfermedad? Primero, no caer en pánico. Yo sé que hemos tenido mucha información, no creer en estas cadenas de información que se transmiten por WhatsApp o por otras fuentes que no son oficiales. Es muy importante que la ciudadanía se mantenga informada, pero que comprenda que esta suerte de fenómenos acompañan a la humanidad desde el inicio de su historia, van a seguir ocurriendo y tenemos que estar preparados, pero que es un virus bastante parecido a otros virus respiratorios que hemos enfrentado, solo que nos enfrentamos a una novedad y la idea es que todos podamos contribuir a que tenga el menor impacto sanitario posible, sobre todo porque los países que tienen estrechez o algunas limitaciones en sus estrategias sanitarias son quienes tienen peores resultados y para eso podemos prepararnos y Chile puede establecer medidas para reducir los riesgos de los ciudadanos contagiados. En ese último punto que tú mencionas de los países, digamos, con menor preparación o más vulnerables, ¿entraría Chile en esa categoría? Lo consulto también porque desde la OMS internacionalmente se ha hecho también un llamado y hay preocupación por esos casos. En realidad lo que ha dicho OMS es que ningún país está absolutamente preparado para enfrentar el coronavirus, así que tampoco vamos a pensar que nosotros, tal como se ha dicho por ahí, somos el país con el mejor sistema sanitario del planeta, sino bien con humildad entender que hay un esfuerzo sanitario, que podemos enfrentarlo de una mejor manera, pero que evidentemente ya conocemos las dificultades que vivimos todos los inviernos y tenemos que estar preparados, tomar medidas adicionales y obviamente con una buena red pública, con la contribución de los medios de comunicación, podemos tener un abordaje que permita contener el riesgo, sobre todo de quienes tienen mayores edades, que son los que han presentado mayor riesgo. Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile, entregando también recomendaciones, principalmente, y lo mencionábamos, considerando, Frecia Sebastián, que a nosotros se nos está acabando lamentablemente el verano, van a bajar un poco las temperaturas y también va a ser época de enfermedades respiratorias y ahí también hay cierta preocupación, especialmente para reforzar los llamados a vacunación, por ejemplo, en contra de la influenza y también ver qué es lo que va a ocurrir finalmente en nuestro país cuando hemos visto ya que los casos de coronavirus se han ido extendiendo regionalmente y, por ejemplo, ya el día de ayer con la confirmación de este caso, el primer caso en Sudamérica. Sí, Jasi, de todas maneras preocupante, pero vamos a seguir atentos. Que estén muy bien, buenos días. Igualmente, buenos días. Chao, Jasi. 9:12, vamos a otro tema. Organizaciones feministas rechazaron la invitación del gobierno para coordinar las medidas de